¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al Mictlán. En esta ocasión nos acompaña José Gabriel Roberto. ¿Qué Mucho tal? ¿Cómo gusto. estás? Bien, bien, bien. Bueno, pues como lo prometimos, vamos a empezar a contar ya no solo leyendas de México, ¿no? Sino también de otras partes del Otros mundo, países. de otros países. Y vamos a empezar con nuestros hermanos sudamericanos, nuestros hermanos argentinos, ¿no? Que nos hermana una cultura que es las culturas incas, las culturas del sur de América Latina Ok. y el lenguaje también, ¿no? El lenguaje español, castellano nos hermana. Y entonces vamos a comenzar con una increíble historia, la puerta al infierno en Santa Fe. En el interior de la provincia de Santa Fe, bien al sur, habría una puerta al infierno que fue cuidadosamente clausurada. ¿Conoces dónde está Rufino? Es una localidad santafesina ubicada en el extremo sudoeste de la provincia. Tiene la particularidad de integrar un nudo limítrofe junto a Córdoba y Buenos Aires. La Sarmiento es su plaza central, el punto de reunión de muchos rufinenses. Y esto es solo un pequeño, pues, Adelanto. entremesta, adelanto para que se queden a ver el video. Comenzamos. Más precisamente hay un punto exacto en la plaza que se usa para actos oficiales y muchas otras funciones, su monolito. La versión oficial dice que ese lugar fue el elegido para señalar la altitud de la ciudad sobre el nivel del mar, pero según una antigua leyenda, ese cuadrilátero con forma de ring de boxeo o de lucha libre, enclavado el sector de los juegos infantiles de la plaza, tiene otros orígenes mucho más macabros, mucho más escabrosos. Por cierto, quienes conocieron en esta zona desde antes de la fundación del pueblo dejaron para la posteridad historias que demuestran que en ese sitio se encontraba una de las pocas entradas que tenía el mundo para llegar al infierno. Por ende, era también salida desde las profundidades malignas hacia la superficie, y cuando esta región aún no estaba muy poblada, esa abertura era una de las más elegidas por los demonios para apersonarse en la tierra. Ha quedado registrado en la memoria popular a través de los relatos de los mayores el famoso enfrentamiento que protagonizó el cacique Pampa Tuhuacane con Lucifer. Es que este cacique sabía que el daño que se estaba provocando en su toldería tenía como único responsable al enviado de Satanás, y una noche decidió ir en su búsqueda para acabar con la maldición. La lucha sangrienta se extendió por espacio de aproximadamente 3 días, ya que ninguno de los contendientes claudicaba, y continuaba la pelea con saña, hasta que Lucifer recibió la ayuda de Belcebú, quien, atacando a traición al líder Pampa, le asestó una puñalada por la espalda. Macabro hallazgo. El poblado se desintegró, y la leyenda dice que los pocos que alcanzaron a huir salieron en búsqueda de lugares más pacíficos, en tanto que muchos otros, la gran mayoría, no pudieron escapar de las garras del demonio y perecieron en el lugar. Se cuenta que décadas más tarde, con la ciudad ya fundada y estando en construcción, el puente que pasa sobre las vías del ferrocarril, los obreros encontraron en una de las excavaciones un gran número de huesos. Esto hacía suponer que se trataba del camposanto de la toldería o de los restos que dejó la matanza hecha por Lucifer. Unos años después de aquella pelea, una línea de caballería del ejército de Urquiza que iba a enfrentar a Rosas se apartó demasiado del recorrido original y, perdidos como se encontraban en la pampa, hicieron noche acampando en este lugar
y coincidió con otra de las tantas salidas de Lucifer a la superficie. Cuando el representante del demonio divisó las carpas, adoptó forma humana que le permitió mimetizarse entre la tropa. Aprovechando la circunstancia, Lucifer fue exterminando uno a los soldados. Dos de ellos, al descubrir que el asesino no era uno de los suyos, más que nada impresionados por el extraño brillo que salía de sus ojos y sabidos de las leyendas que narraban sobre las apariciones del diablo, cayeron en la cuenta que se trataba de una de sus crueles visitas y se dieron a la fuga. Gracias a los testimonios que transmitieron a sus superiores cuando consiguieron localizarlos, se conserva que hasta hoy este relato se dice que los cadáveres de los alrededores de 300 milisanos permanecen bajo los árboles del otro costado de la plaza principal de la ciudad santafesina. Un valiente nativo. Pasaron los años, Rufino se formó como una localidad moderna. Hoy es de las principales del sur santafesino. Así fue como a comienzos de 1900, el anciano curandero Asdrúbal Capaquén, uno de los últimos descendientes de los indios, queriéndose, tomó una decisión que fue considerada por sus conocidos como una locura. Una noche de luna llena, e instituyendo que se pondría a tratar efectivamente de una vía de comunicación con el infierno, se introdujo por ese pasillo que lo llevaba supuestamente hasta las profundidades más recónditas. Al cabo de unas horas regresó a la superficie y a partir de entonces no volvió a pronunciar palabra alguna, hasta el día de su muerte, ocurrida un par de meses después. Sus amigos trataron siempre de intentar conseguir algún testimonio, pero su mirada perdida y su mutismo lo tornaron imposible. También perdió los poderes que tenía para curar, lo que todos interpretaron como un castigo que le aplicaron en el infierno por la osadía de haber bajado hasta sus dominios. El asunto se fue divulgando de boca en boca por todo el pueblo. Los habitantes de Rufino tenían mucho temor. La antigua leyenda podía repetirse en las calles del pueblo. La situación empezaba a complicarse y adquirió carácter público. Las autoridades municipales recurrieron a sus pares provinciales y nacionales para solicitar ayuda o algún consejo, consiguiendo como resultado una alternativa que se llevó adelante y posiblemente haya significado la desaparición del problema. Nace la leyenda. Se construyó el actual monolito, rodeado por un cuadro metálico en su superficie. Se colocó una plaqueta que dice Instituto Geográfico Militar Argentino 112. Punto altimétrico hasta 4 años de prisión a quien destruya esta señal. Lo que no deja de ser cierto, pero que en realidad fue una excusa para ocultar una realidad cuyas consecuencias podría haber sido más grave si la situación no se detenía. La última frase de la placa es por demás intimidatoria. Además, deja entrever el miedo existente en quienes la instalaron, que de esta manera intentaban que el acceso nunca vuelva a quedar descubierto. Desde entonces no se produjeron nuevas apariciones y se cree que el tema está bajo control, pero sin embargo siguen sucediendo cosas llamativas. Distintas personas han contado varias veces haber oído ruidos extraños provenientes de abajo de la construcción cuando ocasionalmente pasaron por ese lugar de la plaza. Consultados viejos habitantes de la ciudad, aquellos que fueron testigos o con un mayor conocimiento de las historias ocurridas, calculan que se podría tratar de intentos de Satanás o de sus enviados de pretender volver a la tierra.
los demonios estarían destruyendo desde abajo la cobertura que se le puso a la salida para así poder volver a asolar la zona. Hoy en día los rumores hablan de la existencia en Rufino de dos puertas que conducen al infierno, una en el supuesto mojón del Instituto Geográfico ubicado en la plaza y la segunda en la misma iglesia, a pocos metros de allí. Esta historia fue encontrada y extraída de la página web www.serargentino.com y fue escrita por Julio de Martini. Muchas gracias por escuchar y ver nuestro video. Algo que quieras agregar a nuestros amigos argentinos que de seguro nos estarán viendo. Pues recordarles que todas estas leyendas, narraciones y muchas veces cosas reales son investigadas antes de contarse. Cuidadosamente se hacen investigaciones y se consultan a viejos habitantes de las ciudades donde se están narrando estas leyendas, en este caso Argentina, en este lugar santafesina, y haciendo una encuesta de varios han coincidido con estas historias reales. Correcto. Y bueno, recordarles, amigos, que si ustedes tienen alguna historia de su localidad, de su provincia, de su ciudad, de su pueblo, donde ustedes ¿cómo es? Radiquen. Ajá. Uh-huh. Donde ustedes estén viviendo, pues nos los pueden mandar para que nosotros la leamos y claro que les daremos su debida pues seguimiento a la historia, la investigación, para poder comentarlas a nuestro público. Y también les daremos su parte, ¿no? Su mención de que gracias a ustedes pudimos lograr encontrar esta historia, porque muchas veces son historias que quedan ahí olvidadas en la memoria del pueblo, nada más quedan, ¿no? Muchas personas que les han sucedido cosas y no se atreven a hacerlas saber público porque temen que las traten de personas que están mal ubicadas o que están locas, pero sí hay cosas que son muy reales. Entonces, mis amigos, ya saben, envíennos sus historias y nos vemos en un próximo video. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita más pronto que tarde.